Bien, buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a la tercera sesión y última de su curso propedéutico. En esta ocasión tenemos un tema interesante. Vamos a trabajar las bases de la educación a distancia en el mundo. Ya lo habíamos comentado al inicio. Les hacía una pregunta de los tiempos. Bueno, hoy nos vamos a dar cuenta de cómo ha avanzado la educación a distancia en el mundo, cómo en su momento, desde sus orígenes hasta nuestras fechas. Ese es el tercer curso, Universidad a Distancia, Taller de Autoeducación. Ya que estamos metidos dentro de la educación a distancia, por lo menos mínimo tenemos que conocer lo que viene siendo las bases. Fíjense qué tan interesante es conocer, pero sobre todo, eh, que hoy, en estas fechas 2025, podamos transmitir en vivo y a todo color desde diferentes partes de la República Mexicana a muchas personas. Y si se conectaran de otras partes del mundo, estuviéramos también llegando a esos países a través del equipo de cómputo, a través de las imágenes, del video, del audio, esa interactividad que tenemos vía video, con voz, con esos datos, texto, imágenes, etcétera. Qué interesante. Pero, ¿qué tanto hay atrás de todo esto para llegar a tener una educación a distancia? Conocemos educación e-learning, conocemos educación virtual, educación digital, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo importante aquí es cómo se ha dado la educación a distancia en el mundo. Y vamos a ver algunas bases. Esas bases que en su momento mmm, fueron innovándose, porque ustedes van a ver que el ser humano, desde el principio de su existencia, por necesidad, fue innovando. No propiamente con esa palabra, sino que las necesidades lo hacían ser más pensante. Tenía frío, lógicamente que tenía que buscar refugio. Calor, tenía que defenderse de los animales. Tenía que diseñar herramientas para comer, para protegerse de los animales, para cazar, para matar animales, para hacer eh, eh, ahora sí, sus atuendos, sus trajes o su ropa de aquel tiempo. Entonces, si nos trasladamos a aquellas fechas, ¿cómo se fue dando la educación? ¿Quién me podría decir o comentar cómo se imaginan ustedes los inicios de una educación en aquellos tiempos? Adelante, David. Disculpa, es que se me había perdido, pero estamos hablando sobre la educación al principio de las telecomunicaciones. Al principio de la universidad. Al principio de la llegada del ser humano a la Tierra. Era boca a boca, si más no me equivoco. Boca a A través de boca, relatos, a través de anécdotas, señales, cuentos. era una comunicación, todo ha sido comunicación, desde las señales y cómo utilizamos señas desde un inicio, cómo utilizamos señas en la calle.
para cruzar una calle, cómo utilizamos señas o señales, ahora sí ocupamos para todo, y es comunicación. Aquí la situación, cómo el ser humano se vino educando, cómo fue transformando desde lo que la madre naturaleza nos ha dado hasta tener una computadora, tener un lápiz digital, tener una tabla, una laptop, tener una televisión en tu casa, una cámara web, y que tú y yo nos estemos comunicando hasta nuestras fechas. Bueno, voy a ir avanzando poco a poco. Ahora, vamos al segundo. Muy bien. Aquí tenemos algunas principales razones por las que nace la educación a distancia. No propiamente se llamaba educación a distancia cuando llegue el ser humano a la Tierra. Nace a través de las necesidades, como ya habíamos comentado, y acceso a personas que por diversas razones no pueden asistir físicamente a una institución educativa. Bueno, hay muchas razones. Hoy en día, ¿qué es lo que hace la educación a distancia? Superar barreras geográficas, lo estamos haciendo en estos momentos. Unos en algún otro estado de la República Mexicana, o simplemente aquí mismo en la zona metropolitana de Guadalajara, pero no está acudiendo a una escuela. Y vienen los espacios flexibles de tiempo, o sea, que permitan al ser humano trabajar con responsabilidad, ajustarse a los horarios y no estar metidos en un horario tradicional escolar, que tengan acceso a los diferentes contenidos, eh, aprovechar las tecnologías que se tienen. Ahorita vamos a ver esta partecita y que sea una educación, ahora sí como dice la diapositiva, continua y formación profesional, que es lo que comúnmente las instituciones educativas lo hacen. Fíjense nada más, por si no tenía conocimiento, ahí está, se puede decir, el padre de la educación a distancia, Isaac Pickman, Inglaterra 1840, considerado el pionero de la educación a distancia moderna. Fíjense nada más cómo en su momento nace la idea, enseñaba taquigrafía por correspondencia, enviando lecciones y corrigiendo ejercicios por correo postal. Ahí están los inicios, modernos, modernos. Y nos vamos a ir también a los materiales que se utilizaban. Ahí está utilizando este señor el correo postal, está utilizando ya papel, y claro, contenido. Está otro personaje, Anna Elliot, en el 73, 1873. Esta persona funda una sociedad de estudios que dirigía a mujeres que no podían asistir a la universidad. Entonces, diseñó un programa de educación a distancia en América. Hay muchos personajes, ¿eh? Bastantes. Aquí tenemos algunos de ellos. Charles, eh, 1856, creador de un curso de idiomas a distancia, utilizando correo para enseñar francés a hablantes alemanes. Bueno, son tres por ahí precursores. Repito, hay todavía mucho más. Como ustedes van a ver, los avances que tenemos hasta nuestros días en este ámbito. Pero vamos en estos momentos a conocer algunas instituciones pioneras. En Inglaterra, una universidad que ya ofrecía títulos, el cual fue se puede decir, la Universidad de London, Inglaterra,
eh, ofrecía sus títulos a distancia y permitía a sus estudiantes tomar exámenes sin asistir presencialmente. Fíjense nada más, 1858. Estamos en el 2025. ¿Cuántos años han pasado? En Reino Unido se revolucionó la educación a distancia utilizando la televisión, la radio. Ya incluyeron la radio y la televisión. Vean ustedes la trascendencia, cómo en su momento fueron metiendo más cosas. La Universidad Nacional de Educación a Distancia en España, en el 72, 53 años. Aquí ya hubo una combinación de correspondencia con medios audiovisuales e Internet. Y ustedes van a decir, ah, caray, Internet. Pues Internet nace a finales de los 60, ya existía el Internet, pero no propiamente como lo conocemos hoy en día. Y no propiamente que era comercial. En los 90, de los 90 hacia acá, pues ya se hubo más comercio, por decir. Voy a dar ingreso a un otro compañero un momentito. ¿Quién es? Muy bien, continuamos. Entonces, eh, la UDG, el sistema de universidad abierta y a distancia en los 90, fíjense nada más, a mí me tocó participar, no propiamente en el 90, pero sí a finales de los 90. Yo soy de los pioneros de la educación a distancia en la Universidad de Guadalajara. Duré 20 años trabajando ahí. Salí en el 2016 eh, eh, de la universidad, el sistema de universidad virtual. Anteriormente se llamaba así y ha tenido varios nombres. Y me consta el trabajo que se llevó a cabo para tener lo que hoy en día sea el sistema de universidad virtual. Ya le cambiaron otro nombre por ahí, UDG Plus, algo así. Pero sí, o sea, es muy diferente cómo en su momento iniciamos a lo que hoy en día ya tiene la universidad. Entonces viene la Universidad Abierta y a Distancia, que también soy de los pioneros en esta universidad. Por allá estamos hablando del 2013, 2014, donde me tocó participar por allá en la Ciudad de México, la UNAT, Universidad Abierta y a Distancia. Y esta universidad, la del siglo XXI. Vamos a continuar. Pregunto, ¿qué es la educación a distancia? ¿Quién me podría comentar qué es la educación a distancia? Adelante, abran su micrófono, por favor. Los escucho, ¿eh? No me dejen solo hablando. Adelante. Bueno, pues yo creo que la educación a distancia, a lo que yo entiendo, es, bueno, es tomar algo a través de la pantalla, a través de una computadora. Ok, muy bien. ¿Quién más? Adelante, David, te escucho. Vaya, ahora sí como que dice, por no que suena como un pleonasmo, pero pues así es educarte a través de la distancia, o sea, a través de un método que no sea presencial. Bien, bien, bien. Perfecto. Las dos respuestas dan, se podría decir, la propia respuesta. Ahorita vamos a ver efectivamente qué es la educación a distancia. Un momentito. Fíjense, aquí dice, la educación a distancia es un modelo de enseñanza y aprendizaje en el que los estudiantes y los docentes no necesitan estar físicamente en el mismo lugar,
Ustedes no están en el mismo lugar de una institución presencial, ni en el mismo lugar donde yo me encuentro. Ustedes se están apoyando con tecnologías de comunicación. Nos estamos apoyando a través de diferentes medios. Adelante, Héctor. Pues sí, más que nada es una manera de aprender a la comodidad de cada persona, pues más que nada, si no puedes asistir físicamente, pues es el mejor modelo de aprender en el horario que uno puede. Muy bien. Ahorita vamos a comprender en realidad qué es la educación a distancia. No es exactamente lo que estamos haciendo en estos momentos. Educación en línea, digital, va más allá. Va más allá esto, señores. Y lo vamos a comprender, ¿eh? Entonces, aquí, este tipo de educación, pues lo buscan personas que desean aprender sin asistir a clases presenciales por diversas razones. Y ustedes lo van a comprender y lo están comprendiendo. Por eso buscaron un modelo donde en su momento van a aprender, trabajan, hacen sus actividades. Puede ser sincrónica en tiempo real, así como lo estamos haciendo, o asincrónica, con materiales pregrabados, foros de discusión, portafolios, tu guía de estudio, etcétera. O sea, esas dos formas. Sincrónica, eso es lo que estamos haciendo. Sincronizados todos, al mismo tiempo estudiando, escuchando, interactuando. La sincrónica es lo que ustedes hacen en la plataforma, sin la presencia en tiempo real del asesor ni de sus compañeros. Ustedes se están enfrentando a una guía instruccional y leen los comentarios en foros de manera asincrónica. Es decir, no están sincronizados en este momento, pero tienen materiales, como los propios comentarios de los compañeros, materiales que están a disposición para que ustedes los visualicen, los lean, etcétera. Seguimos. Ahora sí, vamos a hacer un poco de historia. Esto me parece muy interesante porque son bases de la educación a distancia. No existía el papel cuando inicia a utilizarse el papel en el mundo. ¿Cómo le hacían para estudiar las personas? ¿Cómo se transmitía ese conocimiento? A través de las propias necesidades, sí, pero el propio hombre tuvo que haber inventado, innovado, creado para poder subsistir. Bueno, rápidamente lean por favor las siguientes preguntas. ¿Se transmitía el conocimiento a otras generaciones? ¿Se podía llevar a otras comunidades el conocimiento? ¿Había educación en esas representaciones estudiadas hasta el momento? Esas preguntas las van a ir respondiendo durante la sesión, ¿eh? ¿Se transmitía el conocimiento a otras generaciones? ¿Se podía llevar a otras comunidades el conocimiento? Fíjense, cuando estamos hablando que si se podía llevar a otras comunidades el conocimiento, ¿de qué estamos hablando? Jonathan es experto en pintura rupestre y tiene comunicación con otras zonas de la República Mexicana donde lo invitan a que enseñe a personas. ¿A qué les huele esta basecita? ¿Transmitía ese conocimiento a esta persona? ¿Había técnica? ¿Lo hacía con técnica? ¿Había tecnología en aquel tiempo? Aquí se me pasaron los signos de preguntas, ¿eh? Hay que comparar la tecnología de esos tiempos a la de hoy. Entonces, hay que quitar estos signos
Hay que comparar la tecnología de esos tiempos a la de hoy. Bien, aquí tenemos unas pinturas rupestres hace más de 40,000 años. Esos primeros humanos prehistóricos, eh, ellos expresaban lo que estaban viviendo en su momento de manera artística y comunicativa. Adelante, te escucho. ¿Quién desea hablar? Era la comunicación a través de generaciones, ¿no, profe? Claro, se transmitía el conocimiento, se transmitía el conocimiento. Y esto que estamos mirando aquí, esas pinturas, ¿cuánto tiempo hacia atrás se empezó a desarrollar? ¿Cuántas gentes hacia atrás enseñaron a otras gentes? La pregunta, ¿aquí hay técnica? ¿Se utilizó tecnología? ¿Se transmitió el conocimiento a otras generaciones? Desde luego, desde luego. Y quizá los personajes que hacían todo esto iban a otras comunidades a enseñarlos. Eran los grandes maestros en su momento. Dice aquí, aunque no era una educación formal, las pinturas rupestres eran parte de un proceso de transmisión de conocimientos, es decir, educaban sobre la caza, qué animales cazar, cómo hacerlo, eh, transmitían valores y creencias, orientaban la conducta del grupo, preservaban la memoria colectiva, es decir, la representación, y cuando vemos una pintura en sus momentos, nosotros, caray, eso es lo que transmitían. Enseñaban a nuevas generaciones a través de la observación, imitación y explicación oral. Aquí tenemos otro ejemplo, las tablas de arcilla. Había comunicación, había enseñanza, había técnica, había tecnología. Simplemente la escritura es tecnología. Como en su momento el ser humano fue sacando de sí mismo por necesidad para comunicarse, para aprender, para ir innovando. Aquí hay una piedra roseta, escritura jeroglíficos griegos antiguos, 2222 años de antigüedad y fue tallada en 196 años antes de Cristo. Fue encontrada en Egipto. Y esta piedra, pues lógicamente, pues daba una descripción de lo que en su momento hacían en aquellos tiempos. Ahí dice que contiene un decreto escrito en 3 escrituras, el cual menciona aspectos importantes de aquella civilización. Y luego llega el papiro y pergamino. O sea, es decir, ya no tallaban piedras, arcillas, pinturas rupestres, sino que llega el papiro. Empezaron a escribir a base de hojas, de planta de papiro. Después se reemplaza por los pergaminos, donde el ser humano dice, pues vamos a utilizar un material más fuerte, más manipulador y que sea más resistente. Y se utilizó por muchos años. La pregunta, ¿dónde está el papel? El papel todavía no existía en esos tiempos, que jugó un papel súper importante, ¿eh? China utiliza los huesos oraculares para hacer sus escrituras.
China, si ustedes recuerdan, hasta en películas, como en su momento también en el bambú se escribían estrategias militares, texto, entre más cosas. El kiput, sistemas de cuerdas y nudos de la cultura inca, el cual cada nudo significaba una administración o significaba un registro. La pregunta, ¿dónde está el disco duro? ¿Dónde está la información? No había computadoras. ¿Dónde está la información? ¿Dónde está el disco duro? Hasta estas fechas. En el propio, adelante, escuchamos, David. Perdón, profe, más que un disco duro, digo, al final de cuentas, si usamos la misma analogía que está usando para el disco duro, si a un niño no le enseñas cómo usar una computadora, de nada sirve el disco duro. En este caso, las tecnologías que usaban los antiguos o los ancestros, pues es lo mismo. Ponían Claro, tecnología, pero si no tenía alguien que educarte, enseñarte esa tecnología. claro. Si se fijan, todo está dentro de. Fíjense nada más. Su almacenamiento es el propio material que utilizaban ellos. Los códices. Ya más avanzado, el cual pues, indicaban historia, utilizaban su cultura, y luego llega por ahí Caín Lund 105 años después de Cristo con el papel. Si nos damos una idea, cada cosa que hemos visto hasta el momento se podría decir que es un boom tecnológico de sus tiempos. Como cuando nos llega aquí la inteligencia artificial. Uy, la inteligencia artificial llegó. Uy, llegó el papel, llegó el kipur, llegó el pergamino. Cada cosa en su tiempo. ¿Y dónde se almacenaba? En el propio material. Llega el papel y cada cosa es original. Un libro en papel era original. Cada aspecto que hemos visto hasta el momento sirve como difusión del conocimiento. Pero si se fijan, cómo en su momento se fue reemplazando, fueron llegando cosas más excelentes, más nuevas, pero sin embargo, se almacenaban ahí mismo. Entonces, un libro era original, hecha a mano. No existía una imprenta 105 años después de Cristo. Ni siquiera traían aquí en la mente de hacer copias masivas. Pero sin embargo, el libro, se puede decir, fue una revolución escrita para la difusión de la cultura, del conocimiento en el mundo, así como los demás materiales. Pero el papel fue fundamental, ha jugado un papel fundamental para el conocimiento. Hoy utilizamos un Word y ya es digital. Y ese Word, agarramos el archivo y no necesitamos imprenta para distribuir. Agarramos el correo electrónico, agarramos las redes sociales y se distribuye en automático, masivamente. Y en cuestiones de segundos llega a todo el mundo. Vean ustedes la velocidad en su momento, cómo llegaba el conocimiento a las sociedades. Luego llega 1439. ¿Cuántos años pasaron del 105 años después de Cristo
1439. Fíjense nada más. Para llegar a hacer copias a través de la imprenta. Se tardaron Gutenberg para revolucionar más el conocimiento. Si se revolucionó con lo que viene siendo el papel, aquí se revolucionó a grandes cantidades, porque se descubre o se inventa una imprenta y masivamente, así como el aparato se diseñó, imagínense cuántos más, posteriormente a los años, cuántas imprentas hubo en el mundo, grandes cantidades, y masivamente iban revolucionando el conocimiento. Libros, más cosas se mandaban a otros países, o ahí mismo en los mismos países. Esta partecita me parece interesante porque yo la comparo con el Internet, no propiamente a la gran velocidad, pero sí, fue un excelente invento de la imprenta, por allá en 1439, este señor Gutenberg, en Alemania, que revoluciona el conocimiento a gran escala. La pregunta, ¿esto ayudó o está ayudando a la educación en el mundo? Desde luego, desde luego. Luego llega por acá el tatarabuelo o bisabuelo del WhatsApp y de todos esos medios, de Messenger, Telegram, todos esos, el cual se utilizó eh, no tanto en cuestión educativa, pero sí en cuestión administrativa a la educación. Por lo tanto, había una buena comunicación. Quien llegó a utilizar, ya prácticamente está muerto el telégrafo, por ello escuché que todavía en algunos estados donde no hay muchos medios de comunicación, por ahí todavía se utiliza, inclusive en la navegación. Eh, este aparato fue indispensable y se utilizó para transmitir información eh, a grandes distancias. Yo recuerdo que me mandaba mi papá hace muchos años, manda este mensaje, yo vivía en Ciudad Guzmán y teníamos que mandar aquí a Guadalajara, iba a las oficinas de telégrafos, 4 o 5 palabritas te cobraban, como lo quiere, eh, urgente o ordinario. Urgente le cuesta tanto, ordinario de igual manera, le llega a los 2 o 3 días, urgente le llega el siguiente día, según también las distancias. Pero en su momento fue algo efectivo. Llega Maussy en 1854, el cual, ese señor fue el verdadero inventor del teléfono, no Graham Bell. No pudo patentarlo. Antonio Maussy, 1854. Después llega Alexander Graham Bell y ahora sí lo patentó. Y todos conocemos que Graham Bell fue el inventor, pero realmente Maussy fue el inventor, diseñador del telégrafo, el cual todavía hasta nuestras fechas nos comunicamos vía telefónica y sofisticadamente a través de señales que utilizamos. Aquí el telégrafo potencializó más la educación. El fax, ¿quién recuerda el fax también? El fax, metíamos la hoja para que le llegara a otra parte de la República Mexicana como una especie de copia. No existía WhatsApp, no existía nada de estos medios, ni siquiera el Internet. Ni siquiera el Internet
en su momento comercialmente existía. Repito, por ahí en los 90 fue cuando empezó y no propiamente como lo estamos haciendo ahorita. Por allá en el 2000 aproximadamente, un poquito antes, se comenzó a utilizar los gráficos, las imágenes, los videos, fotografías. El texto era puro texto, era una pared de puro texto, el internet. Para quien en su momento de mis tiempos, el internet era de esa manera. Entonces el fax jugó un papel muy importante también de comunicación. La radio también, otro de las herramientas importantes de comunicación, como en su momento para la educación a distancia juega un papel importante. A las 3 de la tarde tenemos una sesión. Vamos a sintonizar la W de la Ciudad de México para escuchar la clase de matemáticas o de química o de historia. Y no había sistemas para grabar. Se transmitía y no se grababa nada. Ya posteriormente nacen las cintas magnéticas, etcétera, etcétera, que ahorita lo vamos a ver. Y aquí tenemos héroes sin capa, muchos héroes sin capa. Si ustedes se dieron cuenta hacia atrás, hay mucha gente que ni siquiera nos damos color que existieron. Son personajes que no tienen capa y que fueron abonando poco a poco a la educación y a la educación a distancia. Aquí tenemos un listado. James, Hertz, Tesla. Hemos escuchado hablar de Tesla, quien hizo más de 600 patentes en el mundo. Murió pobre Nicolás Tesla, el inventor de los rayos X, de la electricidad, de lo que tenemos hoy en día, la corriente alterna. Ese es el inventor, el que dio las bases para el helicóptero, el que dio las bases para transmitir Wi-Fi, pero no propiamente en ese tiempo se conocía de esa manera. O sea, él dio las bases. Es interesante, conozcan a este señor. Y así sucesivamente, ahí está Guillermo Marconi, quien logra la primera transmisión. Pero antes de él, si se fijaron, hay mucha gente hacia atrás. Hay quien lo mejoró, el Oliver. En 15 minutos termina la transmisión, y nos volvemos a conectar. Y luego, pues hay más personajes. Voy a darle prisa. De las primeras universidades que transmitieron radio educativa en el 1917, fíjense nada más, 1917, la Universidad de Wisconsin transmitió sus primeros programas, 1920, Reino Unido en el 24, México en 1920, Colombia en 1947, la televisión 1884, cuando se diseña el sistema de imágenes, 27, primer sistema electrónico de televisión. Mucha gente en su momento contribuyó. Esa televisión se convierte en una computadora con webcam para ir aprendiendo, así como lo estamos haciendo nosotros. En el 50 da inicio la televisión educativa en Estados Unidos. Y de ahí en adelante, ahora sí, muchas universidades, cosa que en estos momentos infinidad de universidades utilizan televisión educativa. El correo postal, como en su momento se
trasladaba los mensajes, el conocimiento, ya sea por carreta, caminando, por caballo, etcétera, etcétera. Y era un medio de comunicación. El correo postal, desde luego, que juega un papel importante. El correo postal. De ahí, el correo postal, por ahí a inicios, perdón, a mediados del siglo XVIII, XIX, pues se inicia el traslado ya más formal del correo postal, el cual yo mandaba de aquí hacia España un contenido y me lo regresaban contestado y después le regresaba el certificado o lo que le tenía que mandar. Entonces ya estaba haciendo yo educación a distancia. Pero duraba mucho tiempo en el traslado. Se expande la educación en el siglo XX a través de la era digital. El correo postal ha perdido protagonismo frente a las plataformas. O sea, es decir, el correo postal prácticamente en la lona. La fotografía juega un papel bien importante en los libros, muchas imágenes para que los alumnos aprendan. Llega la computadora antes del siglo XX, pero la primer computadora de aquellos tiempos, 3000 años antes de Cristo, el ábaco, la primera herramienta de cálculo manual, de, de los 3000 años hacia acá, se puede decir que es el modelo principal para el inicio de la construcción de una computadora. El ábaco, ¿quién no utilizó el ábaco en en el kinder, todavía hasta en la primaria? Fíjense nada más, 1642, Blas Pascal inventó la pascalina, una calculadora mecánica. Aquí está la calculadora mecánica. 1822, vean las fechas nada más, o sea, 200 años aproximadamente para que llegara la máquina diferencial. 1843, la primera programadora diseñó el primer algoritmo, esta persona, Ada Lovett, convirtiéndose en la primera programadora de la historia. Estos personajes le debemos las computadoras, lo que tenemos hoy en día. Y hay muchísima gente que contribuyó al desarrollo de los equipos de cómputo. Esos son los principios nada más. Vayan sumando todo esto a lo que hemos visto hacia atrás. Vean la riqueza. Cuánta gente contribuyó para que tú y yo, ustedes, David, Danay, Verónica, Yasmín, estemos conectados. Bien padre, aquí escuchándonos, interactuando. Y ellos quizá ni se dieron color hasta dónde iba a llegar su pensamiento, sus diseños. Hay una primera generación del 30 al 50. Fíjense nada más cómo eran en su momento las computadoras, grandísimas, para sumar y restar. Aquí está Alan Turing en el 36, con la máquina de Turing, uno de los que contribuyó a las bases teóricas de la computadora moderna, pero también se podría decir que es el padre de la inteligencia artificial. Alan Turing. Ahí estamos hablando del 36, pero si nos trasladamos a los 50, perdón, no, miento, más o menos en esas fechas. Alan Turing diseña prototipos sobre inteligencia artificial, pero no propiamente la inteligencia artificial nace con Alan Turing. Está hacia atrás, muchos años hacia atrás, cientos de años hacia atrás, los conceptos. Ya lo pone, se puede decir, sienta las bases
para la inteligencia artificial. Hay más hacia atrás. Y luego vienen más personajes para el diseño de las computadoras. En el 37, John. 41, Korat. 44, Harvard. Y en el 45, ENIAC, la computadora ENIAC, una de las famosas computadoras, la primera computadora electrónica. O sea, ya vamos avanzando con el aspecto electrónico. Vamos a la segunda generación, del 50 al 60, el transistor. Nosotros conocemos el transistor. Fíjense nada más, la primera fue de bulbos. Aquí están los bulbos, no se los mencioné. Si ustedes recuerdan, la computadora de bulbos o las televisiones de bulbos que tardaron mucho tiempo en encender. La radio utilizó los transmisores puro bulbos, unos bulbotes grandotes que se utilizan como especie de focos, pero grandes. De ahí se hace más pequeño y se utiliza lo que viene siendo el transistor. Aquí tenemos un ejemplo pequeño del bulbo a un transistor, a pequeños, ya utilizando ya más cuestiones electrónicas. Nace el transistor, perdón, en el 51 la UNIVAC. Se empieza a comercializar la computadora en el 53. Ya empiezan a salir las computadoras en masa. Viene la tercera generación, el circuito integrado. Claro, lógicamente que todos conocemos circuitos integrados, computadoras más pequeñas, ya no pesaban tanto, ya no eran computadoras grandotas como las que en su momento vimos por acá. En el 69 nace ARPANET, precursor del Internet. Es decir, nace el Internet. En 1969, un proyecto bélico nació en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, el Internet, precisamente. Cuarta generación, ya nos quedan 6 minutos. Del 70 al 80, lanzan el primer microprocesador. Ahorita es Core 10, 11, algo así, no recuerdo exactamente. Pero eran computadoras de muy baja, ahora sí, potencia para realizar actividades. Quinta generación de computadoras. Entre más pasa, computadoras más sofisticadas. Séptima generación, las iPad, ya nacen lentes digitales, la inteligencia artificial se empieza a practicar en el 2015, computadoras más potentes, computadoras de mucho estudio para los científicos, etc. 69 nace el Internet, a finales de los 60 nace el Internet a cargo del Departamento de Defensa norteamericana, una red informática que permitió conectar a diversas universidades norteamericanas, el cual todavía no era comercial aquí en nuestro país, por lo menos aquí en México. Yo recuerdo que a inicios de los 90, un poquito más para acá, empieza ya a surgir el Internet, ya con un poquito de imágenes, un poquito de interactividad, no propiamente como lo conocemos al día de hoy. Y aquí está un listado de personajes que contribuyeron al Internet. Muchos personajes, no solamente uno. El correo electrónico, Ray Tomlinson, 1971, inventa su correo electrónico, el cual todavía está funcionando. El celular con sus generaciones, el cual conocemos hasta el momento. La webcam en el 91, no propiamente como lo que conocemos hoy, potentes. Las plataformas de aprendizaje como la que tenemos hoy en día. Hay infinidad de plataformas, infinidad de plataformas. Aquí ya los contenidos se suben a la plataforma para que puedas estudiar.
Y si comparamos con lo que vimos anteriormente, el Kiput, las tablas de arcilla, todo eso en su momento, pues eran sus tablas digitales en aquel momento. Y aquí tenemos un listado de plataformas. Bien, voy a mandarle la liga, ya se va a cortar, quedan 3 minutos. Le dejamos aquí en plataformas educativas y nos volvemos a conectar en un momento. Les pido por favor que salgan de la conferencia para mandar la liga. Ok, profe. Gracias. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Ahorita nada más que lleguen los demás, ¿eh? ¿Sí me escuchan?
Sí, profe. Sí, profe. ¿Y faltan? Faltan como dos todavía. Vamos a continuar. Entonces, aquí están las plataformas educativas conocidas. El módulo Moodle, creado en Austria, de código abierto. Es decir, quien guste bajar este sistemita, instalarlo en algún servidor, es gratuito, ¿eh? El Moodle es gratuito. Classroom, lógicamente, también es de uso general, muy bueno también, excelente. Google es el encargado de administrar. Bien, entre eso, pues ahí hay más plataformas. Vamos a continuar con los MOOCs. Son diseños para cursos en línea. Eso se utilizaron mucho en la pandemia, en aquel tiempo, el cual dio mucho resultado. Se ofertaron muchos cursos abiertos, aunque algunos empezaron a cobrar, pero son para utilizar masivamente los cursos. Llegamos a la inteligencia artificial. Fíjense nada más sus orígenes, en quién recae la inteligencia artificial. Platón, 427 a 347 años antes de Cristo. Lógicamente, se puede decir que es la base, pero no la práctica, sino que la idea, el razonamiento, la idea de que en su momento eh, la inteligencia artificial puede resolver problemas a través de una computadora que procesa información a gran velocidad, pero que también analice. Y lo hace la computadora a gran velocidad. Ustedes lo vieron en el ejercicio que hicimos, por ejemplo, con Gamas, con ChatGPT. Utiliza mucho la lógica también, pero no propiamente que lo hayan inventado
Y sus personajes simplemente son las bases. Aristóteles, Sócrates. Es el campo del estudio que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, aprender, razonar, resolver problemas, comprender lenguaje, reconocer imágenes. Y aquí hay algunos orígenes también. Alan Turing, que les mencionaba por ahí, es uno de los personajes que crearon, lo practicaron en su momento a través del test mismo de Turing en el 56. Se puede decir que nace oficialmente. Voy a darle prisa. Y aquí hago un pequeño resumen de los dispositivos de almacenamiento que estuvimos trabajando con anterioridad: tablas de arcilla, papiros, pergaminos, libros impresos, cartas y documentos en papel, las cintas de audio, los cassettes, el VHS, discos de vinilo, perdón, los floppies, CD-ROM, DVD, memorias, discos externos, tarjetas de memoria, servidores en la red, almacenamientos en la nube, el Google Drive, el Dropbox, eh, todo lo que utilizamos hoy en día. Esta parte es bien importante, la multimedia. ¿Quién me podría definir qué es multimedia? ¿Qué es la multimedia? Los escucho, ¿eh? A ver, Yasmín, ¿qué es la multimedia? Adelante. ¿Me escucha? Ya, ¿verdad? Sí. Pues en sí no sé cómo decirle, ahorita lo estoy buscando aquí y me parece, es que no me queda como muy claro, pero es la combinación de texto, arte gráfico, sonido, animación y video que llega a usted por una computadora o medios electrónicos. Efectivamente. A ver, yo te pregunto a ti, Ajá, como persona, ok. como ser humano, ¿podríamos decir, podríamos decir que la multimedia es una imitación del ser humano? Mm, sí, pues una ¿Escribes? imita, ¿Escribes? sí, ¿Dónde lo ubicas? En el texto, ¿no? claro, ¿Ves? En el sí, video. ujú, ¿Dibujas? sí, más o Imágenes. menos parece. Ujú, ¿Escuchas? sí, ¿Hablas? sí, Tenemos multimedia. así es. Tenemos una combinación nosotros como seres humanos. Un Sí, micrófono, ¿qué sí. sería de tu persona? ¿Cómo? ¿Un micrófono? Ajá. O una bocina. Eh, representándolo en mí, Así es. mis pensamientos pueden ser, o sea, mis acciones. Una bocina sale audio, ¿no? Ujú, ¿De dónde sale mi tu voz, audio? mi voz. Tu voz. Ujú, Es decir, el ser humano está lleno de multimedia. Estamos llenos de multimedia en este mundo. ok, Entonces, la multimedia es la combinación de los diferentes medios. Nosotros tenemos medios. ujú, Escuchamos, escribimos, vemos. Tenemos los diferentes sentidos. así es. Aquí hago un resumen. Aquí hago un resumen de las generaciones de la educación a distancia hasta nuestras fechas.
de lo que hemos visto hasta estos momentos. Ahí pongan atención. Pinturas rupestres, quipú, códices, pergamino, papiro, tablas de arcilla, huesos oraculares, el papel. Estamos hablando de la etapa número 0 o la precursora, el cual se puede decir que es la llegada del hombre en aquellos tiempos. Utilizó como medios carretas, camellos, caballos, caminando, embarcaciones, elefantes, trineos, en su momento todo eso. Y luego viene la enseñanza por correspondencia. Estamos hablando del siglo XIX y mitad del siglo XX. Papel impreso con Cailún, ¿qué? 105 años después de Cristo. Servicio postal, guías de estudio, portafolios, libros, etcétera. Y ahí están los medios. Enseñanza multimedia, se incluye la radio, la televisión, teléfono, papel impreso, fax, cintas magnéticas, audio, etcétera, etcétera. Por eso hace ratito hacíamos referencia a la multimedia. Hay una segunda etapa que se llama enseñanza multimedia, donde se incluye la radio, la televisión, el teléfono, el papel impreso, el fax, cintas magnéticas. Es decir, todo esto se va sumando. Y los medios, aviones, carretas, caballos, elefantes, para trasladar los materiales a las distintas partes donde en su momento se ocupaba. Y luego estamos hablando de una tercera enseñanza telemática del 50 del 80 al 95. Del 80 al 95. Ahí me brinqué una fecha, por eso no me daba. CD-ROM, discos duros, computador, laptops, internet, correo electrónico, foros de discusión, chat, videoconferencias, materiales impresos, teléfonos fijos, plataformas de aprendizaje, los vehículos ya, los de motor, y enseñanza vía internet, que es donde estamos actualmente del 95 hasta nuestros tiempos. Plataformas de gestión de aprendizajes, videoconferencias como la que tenemos hoy, aulas virtuales, aplicaciones móviles, correo electrónico, mensajería instantánea, foros, blogs, bibliotecas digitales, simuladores, gamificaciones, inteligencia artificial. Gamificación, estamos hablando de juegos educativos, Los vehículos de motor, servicios postales, mensajerías, avión, barcos, lanchas, motocicletas, etcétera, etcétera. Todo motorizado. Es una cronología. Es un resumen de lo que el día de hoy estamos trabajando para darnos una idea. Desde la etapa 0, ahí sus bases, la llegada del hombre hasta el siglo XIX, y el cual podríamos nosotros en su momento, pues ahora sí interpretar cómo nos hemos llenado de información, cómo nos hemos llenado de documentos, de conocimientos hasta nuestras fechas, cómo ha venido innovándose la educación a distancia. Y aquí está el más resumen. Enseñanza por correspondencia, aquí ya no pongo la etapa 0, sino que del siglo del 19 al 20, el papel impreso, servicios postales,
Se le suma la segunda generación, la radio y la televisión, cintas magnéticas, del 50 al 80. La tercera enseñanza telemática, del 80 al 95. Ahí es donde ya el Internet entra en acción. Y hasta nuestras fechas, del 95 hasta hoy, la educación a distancia en cuanto al learning, be-learning, educación virtual, aprendizaje virtual, como ustedes le quieran llamar, los diferentes modelos. Entonces, la educación a distancia no simplemente es el Internet. Ese es un medio nada más. La plataforma que utilizamos es un medio. Es una pizca de la educación a distancia nada más. Porque si se fijan, hay mucha historia hacia atrás. Y ahorita estamos viviendo en un mundo digitalizado. No sé si vieron ustedes esta serie del 62 al 20, Los Supersónicos, cómo en su momento Robotina enseñaba a esos personajes, cómo hacía videoconferencias este señor a través de los monitores grandes y tenía grandes equipos para comunicarse, cómo en su momento los relojes se utilizaban hasta en las películas del santo. Pues hoy en día ya todos tenemos un reloj inteligente, un reloj con inteligencia artificial, donde ya nos marca pulso, los pasos, nos llegan los correos electrónicos en tiempo real, nos llegan los mensajes de WhatsApp, toda la información. Nos llaman a nuestro teléfono, contestamos. Ya no es un mito, ya es una realidad. Nos enseñan los robots, diariamente convivimos con ellos. Queremos ver aparatos así como la robotina, realmente no. La pregunta, ¿nos estamos resistiendo al cambio? Cuando no conocemos, cuando digo no poder, no quiero, nos estamos resistiendo al aprendizaje. Y ahí les pongo una imagen, no queremos ruedas, no queremos la tecnología, no, pues dejamos de aprender. Y cuando no queremos la tecnología, nos convertimos en personas tecnofóbicas, personas que le tenemos terror, miedo, simplemente no nos gusta. Pero hay personas que nos encanta la tecnología, que todo queremos resolver con la tecnología, aunque no aprendamos, pero queremos aprender. Y hoy en día, en todos los lugares, empresas, gobiernos, salud, religiones, en todos los medios de comunicación política, se utilizan los diferentes medios para aprender. Hay muchos cursos, bastantes, digitales. Todos los maestros entraron en el COVID-19, del salón de clases a las videoconferencias, y nos agarró el COVID de la noche a la mañana. Ya no vamos a la escuela. Maestro, tienes que dar tus clases a través de Internet. Los alumnos tienen que trabajar a través de Internet. Muchos no sabían, muchos sí sabían. Muchos abandonaron, muchos se deprimieron. La pregunta, ¿los medios digitales nos están dando la oportunidad de aprender? Adelante, Danay, te escucho. Yo pienso que sí, porque hay varias cosas que no sabíamos y gracias a eso estamos aprendiendo cada día más. Muy bien. Voy a dejar ahorita de transmitir la diapositiva. Un momento. Déjenme capturar la imagen de otra ventana para que se pueda grabar. Muy bien.
Bien, entonces necesito que Yasmín nos comente. Yasmín, ¿qué aprendimos en esta sesión? Bueno, ok. Pues aprendimos sobre la educación a distancia, pues desde cuándo empezó ¿Qué todo te esto. deja? ¿Qué te deja de aprendizaje? Pues que, pues la verdad es que la tecnología pues está muy padre. Yo, por ejemplo, no podría ir ahorita a la universidad con un horario y me queda perfecto hacerlo así por una computadora a distancia y la verdad, pues es algo que se me facilita mucho. ¿Valoras el esfuerzo de los personajes que en su momento contribuyeron a todo esto? Así es. Muy Lo bien, valoro porque gracias a eso estoy ahorita estudiando. muy bien. Vamos ahora con, ¿quién es Pata Pato? Réplica 2. Perdón, profe, soy yo. Es que me cambié la computadora. Soy David. Ok, ok. David, cuéntanos por favor, ¿qué te deja de aprendizaje esta sesión? ¿Había técnica? Sí, ¿Había transmisión de conocimiento? claro. Eh, Más que nada, lo que yo veo, lo que vi, o yo englobaría toda la sesión en lo que es una antropología ahora sí, de educación a distancia. Como tal, una antropología. Porque vimos desde los principios hasta el final y hasta tiempos modernos. ok. ¿Qué conclusión tendrías sobre esto? Que al final de cuentas la educación a distancia no es algo que se acaba de inventar, es algo que ya es básicamente, creo que primero fue la educación normal, o sea, la forma de educar se inventó, por así llamarlo, y enseguida se inventó la educación a distancia. Claro. Y van de la mano las dos cosas, aunque no se llamaban en aquel tiempo, pero se transmitía el conocimiento. Con el hecho de que una persona que sabía pintar una piedra o escribir en la piedra o transmitir lo que Incluso quisiera decir y no sabía fuera tan lejos, a profe. otro lugar, ¿sí? Con el puro hecho de saber qué plantas comer y qué plantas no comer, creo que ahí empezamos. Claro. Entonces, a todo esto se debe a una gran necesidad, ¿no? A las necesidades del propio ser humano. Entonces, nace y se le da formalidad por las necesidades de personas que no pueden acudir a estudiar a una institución presencial. Ya es donde le dan más formalidad, pero si nos vamos hacia atrás, ustedes lo vieron. Hay mucho que contar. Y es una pequeña pizquita, ¿eh? Hay mucho más que trabajar sobre esto. Podríamos tardarnos varias sesiones hablando sobre la educación a distancia. Muy bien, rápidamente ya para terminar, este sería su curso número 3. Hay que bajar el libro que se encuentra aquí, La educación a distancia en México. Ustedes se van a dar cuenta cómo la educación a distancia en México nació. Usted ya tiene las bases en estos momentos, lógicamente a través de necesidades y cómo se fue expandiendo aquí mismo en México. Eh, el primer tema es el mundo de la educación a distancia. Bajamos el libro. Vamos a hacer un pequeño resumen de algunas páginas. Me parece que son 23 páginas, algo así. No recuerdo exactamente el número. Eh, y van a utilizar audio y van a obtener ustedes su resumen a través de un audio. Lo que escriban ustedes, eso va a quedar como insumo para trabajarlo a través del ensayo. Van a hacer un ensayo sobre la educación a distancia, con sus propias palabras. Y si van a tomar algún texto de algún libro o de alguna otra parte, hay que referenciarlo.
van a diseñar una videocolumna, ustedes seleccionan el tema y se van a enfrentar a la cámara, así como lo estamos haciendo en estos momentos, el tema que en su momento ustedes desarrollen. Y finalmente resolver una problemática a través de un proyecto utilizando tecnología. Está muy fácil los 4 temas. Son 20 actividades a desarrollar. Y con esto, pues ya concluiríamos la parte de las 3 videoconferencias. ¿Dudas? Por favor, adelante, los escucho. Profe, yo en la anterior no supe cuál era la tarea ¿En cuál, perdón? en el curso 2. ¿Cuál era la tarea? Ok. ¿No estuvo en la videoconferencia anterior? Sí, pero no puse mucha atención ya al final de la tarea. Muy bien. El curso número 2 es el de manejo de herramientas tecnológicas. Déjeme volver a compartir. Es el de manejo de herramientas tecnológicas. La tarea es terminar las 30 actividades. Usted tiene 30 actividades a terminar. Son 6 unidades. Las 6 unidades tenemos que terminarlas. Y trabajamos cada uno de esos temas. Entonces la tarea es terminar las 6 unidades en 2 semanas. Ok, ¿Sí? Entonces tiene buen trabajo, ¿eh? Les comento, no, denle tiempo al tiempo, ¿eh? Si no, se van a ir quedando. Eh, ya me emparejé el día de hoy en sus calificaciones. Sí hay por ahí algunos, pero sí hacen falta varios de enviar tareas, ¿sí? Entonces, Profe, una sí, duda, si tenemos alguna duda, ¿le podemos escribir? claro, por eso Ok, estoy yo ahí en el grupo. Cualquier ok. cosa. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una duda, pregunta en especial. Sí. He visto que al final de las actividades, o al final de, por así decir, en la primera unidad, en la última actividad, que es como que hacer un reporte, si mal no me equivoco, Ujú. nos da el formato. Todas las tareas siempre van a ser así, nos van a dar el formato, No, nosotros trabajamos no, sobre ese formato, no. ¿no? Inclusive usted agarra un Word y péguelo en Word y suba su Word. Ah, ok. ¿Vale? Sí, ese era. Y otra pregunta, sobre temas de administrativo, ¿es también con usted o podríamos checarlo con otra persona? No, en el grupo está Sandra. Ok, En el grupo entonces, está Sandra. muy bien. Profe, Y ahí perdón, mismo, entonces, no perdón, termino. en el mismo grupo donde estamos, ahí están los de sistemas, están los académicos, está la dirección administrativa, los de comercialización, todos los que ustedes en su momento tuvieron contacto al inicio, ahí se encuentran, ¿eh? O sea, está todo el equipo ahí. Adelante, Yasmin. Ok, entonces los formatos que nos mandan se pueden utilizar o también si queremos no, lo hacemos aparte, ¿verdad? Claro, así es. Ok, Conmigo no hay ningún problema. Yo lo que quiero es que aprendan. ok, gracias. Muy bien. Si no hay preguntas, los dejo y vamos a terminar sus cursos. Tenemos hasta el día 8 de septiembre para terminarlos. Después de las 11:59 se cierra todo. Cualquier cosa, por favor, me escriben y ya nos ponemos en contacto inmediato. ¿Vale? Vale. Les agradezco mucho. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches, Buenas compañeros. noches. gracias, buenas noches. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.